Buenas, buenos días todavía. Buenos días a todos los miembros de este distinguido grupo. Hoy quisiera compartir un tema que, como pueden ver, este se titula ¿Es bíblico la doctrina del infierno? Vamos a ver este tema que se ha discutido mucho en redes sociales, en diferentes partes, que causa mucha controversia. El tema del infierno. ¿Será escritural este dogma? ¿Será bíblico? Eso es lo que vamos a ver la mañana de hoy. Vamos a compartir este tema y, como siempre, nos vamos a enfocar lo que nos transmite las escrituras desde el contexto original, o sea, me refiero citando los escritos originales. Cuando me refiero a original no me refiero a los manuscritos, al papiro, sino en cómo fue escrito o transmitida esta literatura con respecto a este tema. Se nos menciona específicamente en diferentes partes de las escrituras, de la Biblia, como se le conoce, que no es el miedo, sino el amor lo que lleva al ser humano a la teshuvá, al retorno, al arrepentimiento genuino, ¿eh? a la salvación, a la liberación. Cuando se le enseña correctamente a la gente acerca de nuestro amante creador, lo que él ha preparado para sus criaturas, para nosotros, y todo acerca de su carácter, de sus atributos, de su bondad, de su amor, es lo que lleva al ser humano al verdadero arrepentimiento, al verdadero retorno. ¿Ya? Eso es lo que causa que el ser humano se vuelva al Creador, se vuelva al Eterno, y no el miedo que produce esta doctrina del infierno. Se nos manifiesta en las escrituras de estos atributos del Creador. Por ejemplo, se habla de la bondad del Todopoderoso que nos guía al arrepentimiento, ahí en la carta a la comunidad en Roma, la carta a los romanos, como se conoce comúnmente esta literatura, este libro, esta carta, mejor dicho, en el capítulo 2, versículo 4. También en la segunda correspondencia a la comunidad en Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice que la tristeza, según el Todopoderoso, obra arrepentimiento para salvación. También en el libro que conocemos como Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos dice: este es el amor del Todopoderoso, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En más de 200 pasajes en las Escrituras se nos describe al Creador como un ser misericordioso. Se nos describe, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 36, sean misericordiosos como su Padre que está en los cielos es misericordioso. Él es rico en misericordia, también en la carta a la comunidad en Éfeso, capítulo 2, versículo 4. Dice: su misericordia es grande sobre los cielos, según los Salmos, capítulo 108, versículo 4, capítulo 103, versículo 7, capítulo 90, versículo 14, capítulo 118, versículo 64, entre otros muchos pasajes. La palabra que se traduce como misericordia, en hebreo, Harim, es Rahamim, ¿ya? Y según el diccionario Webster, voy a leerlo textualmente, dice que la definición de la palabra misericordia, como se da en el diccionario, es piedad, favor, abstenerse de hacer daño o castigar a los ofensores o a los enemigos o a las personas
en poder de uno, bondad en exceso que no podría exigirse como justicia. Esta doctrina del infierno es una doctrina netamente católica, no está basado en las escrituras, y eso es lo que vamos a ver mejor dicho, la mañana de hoy. Todavía estamos a unos pocos minutos para el mediodía. Entonces, existe una idea, por ejemplo, de un infierno como un lago de fuego, ¿no? Donde se dice que los pecadores se van a purificar. Esta es la doctrina del purgatorio, por ejemplo. Dice que en esta doctrina se transmite en esta doctrina que allí estarán las personas que van a ser purificadas y que en dependencia de las oraciones de los sacerdotes, quienes reclaman tener poder para sacarlos de allí, o sea, del purgatorio, en base a sus rezos y llevarlos a salvo al otro lado. En eso consiste, por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Los sacerdotes de la Iglesia Católica antiguamente cobran sumas de dinero por sacar a las personas del purgatorio. En el mundo protestante, ¿no? En el mundo protestante, por ejemplo, el clero protestante, se nos enseña acerca del infierno como un lago de fuego donde las personas van a sufrir conscientemente por la eternidad. Y esta doctrina denigra el carácter del creador, denigra el carácter de nuestro amante creador, que se describe como una persona justa, bondadosa, buena. Entonces, vamos a ver qué nos dice las escrituras con respecto a cuál será el destino en realidad de los impíos. Y no que se van a estar quemando por la eternidad en el infierno. Un segundo, regreso enseguida. Ok, continuemos. Tenemos una pequeña interrupción. Saludos a Darius González, que está en línea. Que el Eterno le bendiga. A Rocío Lulap, que se unió también a este directo. Que Hashem, el santo bendito es, le bendiga a ella y a toda su familia. Entonces, ¿qué nos dice las escrituras? Lo que yo le llamo el Tanaj, la Biblia hebrea, lo que se conoce comúnmente como Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice acerca del destino de los impíos? Mira lo que nos dice, por ejemplo, en los Salmos, en el capítulo 37 versículo 20. Voy a citar una versión católica de la Biblia, ¿ya? Para que no se diga de que esto no sale en las Biblias cristianas. Y también citaré algunas Biblias protestantes. Dice: sucumbirán en cambio los impíos y los enemigos de Yahvé, cual galanura de los prados se desvanecerán, y se desvanecerán igual que el humo. Esto nos dice en el Salmo 37, versículo 20, en la Biblia Católica Cantera y Iglesias, ¿ya? Esta versión. En la Reina Valera 1960, muy utilizada por los amigos evangélicos, ¿ya? Muy utilizado por los amigos evangélicos, nos dice lo siguiente, por ejemplo, en el libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 10, dice: aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarascas completamente secas. ¿Ya? Hay una versión mesiánica, incluso, que voy a citar aquí, la versión israelita nazarena. Nos dice lo siguiente: todos los arrogantes y todos los practicantes del mal serán paja, y el día que viene, dijo el Eterno de los ejércitos, los convertirá en cenizas, y no les dejará ni raíz ni rama, ¿ya? Y
Vamos a citar, por ejemplo, en Segunda de Corintios, en la versión latinoamericana evangélica, segunda, perdón, no es Segunda de Corintios, es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, que dice: estos sufrirán la pena de la eterna destrucción, la exclusión de la presencia del Maestro, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. Y por último voy a citar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente, este pasaje dice: ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Mm? Ahora, en base a todos estos pasajes que hemos leído, pregunto, ¿qué van a hacer con estos pasajes los que predican acerca del tormento eterno o del infierno? ¿Por qué no lo usan en sus prédicas? ¿Mm? Y me van a disculpar porque a veces tengo unas pequeñas interrupciones, ya que estoy compartiendo con ustedes desde mi lugar de trabajo. Entonces, continuemos. Ellos enseñan que las personas inicuas, los impíos, los malvados, ¿ya? Van a tener vida eterna en el infierno. ¿Mm? Lo cual en realidad es una mentira. La vida eterna únicamente se tiene mediante la aceptación, ¿ya?, de las enseñanzas del Mesías. ¿Mm? Quiero aclarar esto. Vida eterna desde el contexto hebreo, desde el contexto de los profetas de las escrituras, de los profetas del Tanaj, de lo que comúnmente se le llama la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Vida eterna en hebreo se dice Haye Olam, y vida eterna, su definición primordial no es vida después de la muerte, esa es una consecuencia de tener vida eterna. Vida eterna significa, desde el contexto de las escrituras, es vivir los principios de la palabra de Dios aquí, ahora, en esta vida, en vida. Por ejemplo, Jesús o Yeshua nos dice que vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús o Yeshua, su Hijo, a quien has enviado. Claramente podemos ver que vida eterna aquí nos estaba refiriendo a vida después de la muerte o vivir eternamente. Eso es una consecuencia de vivir vida eterna. Vida eterna es conocer al Padre, es conocer al Hijo. ¿Mm? Eso es vida eterna. También nos dice un pasaje que encontramos en los evangelios del rico que le pregunta a Jesús, le pregunta a Yeshua: Maestro, Rabí, ¿qué bien haré para obtener la vida de la era por venir? ¿Mm? ¿Qué dijo el maestro? Guarda los mandamientos. O sea, la vida eterna es vivir aquí, ahora, aplicando los principios de la palabra de Dios en vida. Y estás viviendo vida eterna, o sea, vida con propósito, vida con sentido espiritual. Y la vida después de la muerte es una consecuencia de esto. Entonces, comprendiendo esto, entonces sería contradictorio decir de que los inicuos, los malvados van a tener vida eterna quemándose en el infierno. Y eso denigra el carácter de nuestro Creador, lo convierte en un ser despiadado, en un ser que se place del sufrimiento humano, en el más salvaje de la historia. Ahora, infierno es una traducción que se usaron en las escrituras. Infierno es una palabra latina, ¿no?, en lo que comúnmente lo que conocemos como Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego, en la mayor parte de sus libros, con un trasfondo hebreo. La palabra latina infierno, ¿sí?, que se usa muchas veces en las traducciones en las Biblias en español, expresa el sentido de la palabra Sheol, ¿sí?, y la palabra griega Hades, Gehenna y Tártaro.
¿ya? Eso tiene que quedar claro. Se usó esa traducción para describir estos conceptos, estas palabras como Sheol en hebreo, ¿m? La palabra Hades en griego, Gehenna y Tártaro, ¿m? En griego. ¿M? La palabra infierno en español antiguo simplemente significa algo oculto, escondido, cubierto. ¿M? Y es lo mismo que en inglés. Por ejemplo, en inglés se usa, en literatura antigua, se habla de infernar papas, es decir, de poner papas en un hoyo o de infernar una casa, o sea, de ponerle el techo a una casa. La palabra infierno en hebreo, en inglés, hell, se usó entonces apropiadamente como sinónimo de estas palabras enterrar y hoyo, para traducir las palabras Sheol, Hades y las otras que mencioné anteriormente. ¿Mm? Entonces, comprendiendo esto, vamos a ver en las mismas escrituras cómo la palabra Sheol se cambió a infierno. ¿Mm? Y Sheol no se refiere a un infierno, sino se refiere a un estado de los muertos que no sabemos qué es lo que es. Bien, disculpen. Usted vaya a la casa 74, 27. Ok, continuemos. Tenemos una pequeña interrupción. Entonces, la palabra Sheol, como les dije, es el lugar donde van los muertos, un lugar que no sabemos qué es lo que es, ya que Sheol en hebreo es un interrogante, ¿ya? No sabemos qué hay más allá después de la muerte. ¿No? La palabra Sheol ocurre 75 veces en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. En la versión Reina Valera, versión 1960, la palabra Sheol se tradujo 63 veces como Seol y sepulcro 2 veces, ¿ya? Para Reina Valera, más tarde, ¿ya? En la versión antigua de la versión del 1934, Sheol se traduce como sepulcro 31 veces, se traduce como sepultura 13 veces y se traduce 11 veces como infierno y 3 veces como abismo, 3 veces como profundo o huesa y una vez como hoyo profundo y una vez como fosa. ¿Mm? Entonces podemos ver que lo que hicieron los traductores de la versión Reina Valera 1960, no traducir estas palabras en muchos de los casos. ¿Mm? Si se hubiese traducido estas palabras Sheol, el estudiante hubiese tenido más clara la película, ¿ya? Entonces, podemos ver entonces que el término Sheol, que es lo que se tradujo en la literatura antigua como infierno, no se trata de un lugar de tormento, no se trata de un lugar donde los impíos van a quemarse por la eternidad. Claramente habíamos leído anteriormente de que el destino de los impíos, de las personas malvadas, es dejar de existir. ¿Mm? Tal como Yeshua enseñó que cuando él dice, temed aquel que tiene el poder de matar el cuerpo en el alma en el Gehenna. ¿Mm? En el Gehenna. Ahí nos dicen en las traducciones al infierno, pero la palabra griega es Gehenna. Y vamos a ver eso más adelante, qué es lo que es Gehenna. ¿Eh? Entonces, el significado de Seol es un lugar oculto, se le aplica a la condición del hombre en la muerte, en lo cual todo está oculto excepto para el ojo de la fe, ¿no? El ojo de la emuná. Y por asociación apropiada la palabra se usará a menudo
en sentido de sepultura, de la tumba, de un lugar oculto. Entonces ya estamos entendiendo más o menos qué nos transmiten las escrituras. ¿Eh? A ver, ¿qué más? Me gustaría citar los pasajes. A ver. Vamos a buscar aquí en que tengo una Biblia aquí en formato Word. Por ejemplo, pasajes en los que Sheol se tradujo como infierno en la versión Reina Valera antigua. ¿Ya? Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 6, dice ahí: me ordenaron los dolores del infierno. Aquí se refiere a una figura en la que se representa el dolor como llevando uno a la tumba. ¿Ya? Pero en el texto hebreo dice Sheol, pero en el texto en español se dice infierno. O sea, el término infierno no tiene esta connotación moderna que se le ha dado como un lugar de tormento donde los impíos, los malos van a sufrir por la eternidad teniendo vida eterna. Por ejemplo, en Job, en el capítulo 11, versículo 8, dice: el rastro del Todopoderoso es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Ahí, si vamos al texto hebreo, la palabra que se tradujo como infierno, en hebreo, Sheol. En el Salmo, capítulo 9, versículo 17, dice: los malos serán trasladados al infierno. O sea, la condición de la muerte. Todas las gentes que se olvidan del poderoso, o sea, de Dios. Que la aplicación de este pasaje pertenece a la era venidera es evidente porque tanto los santos como los pecadores van al Sheol, o sea, los hombres justos como los impíos van al Sheol. Y ahí, claramente, si ustedes cotejan en una Biblia hebrea, van a encontrar la palabra Sheol. En el Salmos capítulo 55, versículo 15, dice: condenados sean a muertes, desciendan vivos al infierno, en las traducciones. Pero en el hebreo dice Sheol. Y bueno, puedo citar muchos otros pasajes más, pero yo creo que con esto es suficiente. Ahora vamos a ir de lleno a entender algunos pasajes que son controversiales. A ver, como ya dije, por ejemplo, si nos vamos a los escritos apostólicos, lo que se conoce como Nuevo Testamento, la palabra griega Hades corresponde exactamente a la palabra Sheol. Como prueba, ustedes pueden ver ahí, cotejar en su Biblia, en el Antiguo Testamento, donde el emisario Simón Kefa, que ustedes conocen como Simón Pedro, en la que se traduce la palabra Sheol como Hades en griego e infierno en español en Reina Valera 1602. En esos capítulo 2, versículo 27 dice lo siguiente, dice: no dejarás que mi alma en el infierno. De este pasaje bíblico traducido así en esta versión evangélica y también en la católica, es que surge la frase o el dogma del credo descendió a los infiernos, que usan los católicos. Y en realidad esto es una cita del Salmo, el Salmo 16, versículo 10, donde la misma Reina Valera lo traduce de la siguiente manera, lo traduce: porque no dejarás mi alma en el sepulcro. ¿Se dan cuenta? Cuando uno coteja, revisa las versiones y también qué es lo que dice el texto original en hebreo, podemos darnos cuenta que lo que se traduce como infierno es Sheol y no tiene ninguna connotación de que los malos van a sufrir por la eternidad quemándose en el infierno. A ver, ahora siguiendo con las mismas escrituras que son el producto de inspiración divina, de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, que el Eterno habló a través de hombres inspirados.
¿Mm? Por ejemplo, a ver, yo voy a citar aquí Malaquías 4 y Abdías 1:8. ¿Mm? Aquí en estos pasajes, los cuales se nos transmite que los impíos no se les dejará ni raíz ni rama, sino que serán cenizas bajo los pies de los justos, y que serán como si nunca hubieran existido, porque su castigo será destrucción eterna. ¿Ya? También en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió un fuego del cielo y los consumió. Eso nos dice en las Escrituras, en el Apocalipsis. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. A ver, vamos a analizar esto. Aquí se menciona algo muy sencillo, y la respuesta es sencilla. Nótese que el versículo 9, hablando de los impíos, dice: y descendió fuego del cielo y los consumió. No dice que ese fuego los mantuvo vivos ni los torturó para siempre, ¿ya? Sino que los consumió. La definición de consumir es devorar y poner fin. Este pasaje está en armonía con los demás pasajes del Tanaj, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. En cuanto al diablo, sin embargo, la frase por los siglos de los siglos en hebreo tiene un límite. Se refiere al tiempo que la cosa dure. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se está hablando que estos fueron lanzados al lago de fuego, por los siglos de los siglos. Y el lago de fuego en Apocalipsis se nos transmite que es la muerte segunda. Y la muerte segunda es, en griego se traduce como tánatos, que su definición sería la separación del alma y del cuerpo, o sea, dejar de ser, dejar de existir. ¿Ya? Entonces ya tenemos una idea más clara de lo que es el lago de fuego. Es la muerte segunda, el dejar de ser, dejar de existir. No es un sufrimiento eterno por los siglos de los siglos, quemándose en el infierno. Esta doctrina netamente católica, no es escritural. Y Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: y irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si los impíos fueran atormentados para siempre en el infierno, ellos tendrían vida eterna, que es la consecuencia de vivir Hayolam, vida eterna, de vivir los principios de la palabra de Dios en vida. La recompensa de los justos es la vida eterna, pero nunca se aplica tal término a los impíos. Al contrario, se nos dice que ningún homicida tiene vida eterna en él, ahí en el capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 5. La vida eterna que da el Creador le infunde a las personas mediante la permanencia de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, en ella, el cual ningún impío tiene ni tendrá. Por lo tanto, jamás estos tendrán vida eterna, no importando dónde se encuentren. A ver, vamos, para no hacer más largo este directo, vamos a ir de lleno. Pues enseguida, vuelvo al pico. Ok. Continuemos. Tenemos una pequeña interrupción. Recuerden que estamos haciendo directo desde el trabajo. Estoy compartiendo con ustedes. Así que vamos a tener algunas pequeñas interrupciones. Pero esto no creo que sea impedimento para poder compartir con ustedes. Entonces, vamos a definir algunos conceptos. ¿Ya? La definición de Sheol, o sea, donde van las almas de los muertos.
lo que no sabemos qué es lo que es, ya que Sheol en hebreo es un interrogante. Cualquier estudioso del Pentateuco, lo que nosotros llamamos la Torá, sabe que no existe una palabra en hebreo para la idea de infierno, tal como comúnmente se conoce, como lo conocemos en la modernidad, en el contexto, como lo expresa o lo enseña, por ejemplo, los amigos evangélicos. En hebreo existen palabras tales como Sheol, Kever y Gur. Empecemos por definir Kever o Keburah. Ambas palabras tienen la misma base en hebreo y significa literalmente sepulcro, tumba, mausoleo. Son lugares físicos. Entonces, haciendo un paréntesis, en nuestra tradición nos dice que el alma del hombre permanece durante 1 año después de ser enterrado en el cuerpo, tiempo en el cual se consume toda la sangre y la carne del mismo. ¿Ya? Pero eso es un tema aparte. Ahora, la palabra bur se refiere a fosa, el hoyo en la tierra, en que se deposita el cuerpo. En algunas traducciones se maneja como cisterna u hoyo, sin cubrir, pero siempre como un hoyo en la tierra. Con esto demostramos que estas dos primeras palabras no representan un infierno. ¿Ya? La palabra Sheol podría representar un poco más la idea de un infierno si no fuera por hombres justos como Jacob, que fueron llevados al Sheol al final de sus días. Por ejemplo, en Génesis, voy a citar, en el capítulo 37, versículo 35, dice lo siguiente. ¿Qué nos dice Génesis? Capítulo 37, versículo 35, dice: y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado mi hijo hasta el Sheol. Otro pasaje. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 42, versículo 38? Y Génesis capítulo 44, versículo 29. Veamos qué nos dice estos pasajes. Dice: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo podría Dios, el Eterno, enviar a un lugar de tormento y sufrimiento a quien le habría prometido ser su Padre, su Dios, para siempre? ¿Es que acaso Jacob no fue salvo? Si decimos que el Sheol es el infierno, ¿ya? Por lógica, Jacob no alcanzó el Olanjá, o sea, el mundo por venir. Sin embargo, sabemos que Jacob sí alcanzó el Olanjabá, el mundo por venir, la era venidera. Por lo tanto, Sheol no es un lugar de tormento ni castigo, sino más bien es la morada de los que han muerto. Por ejemplo, en los Salmos dice en el capítulo 6, versículo 5: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Veamos otro pasaje en el mismo Salmos, capítulo 30, versículo 3. Dice: oh Adonai, hiciste subir mi alma al Sheol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Isaías, capítulo 38, versículo 9 al 10. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Sheol, privado soy del resto de mis años. Entonces, como podemos ver, amigos, Sheol no es un lugar de castigo, más bien el castigo es descender al Sheol con dolor, pues una vez estando allí no hay memoria de nada, no se puede alabar a Dios, ni se tiene conciencia de cosa alguna, como nos dice los Tejilim, los Salmos, capítulo 69, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Sheol? Es por eso que, por ejemplo, en Kohelet, en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10, nos dice lo siguiente: todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Esto nos insta a que vivamos y que aprovechemos las oportunidades que nos da la vida, ¿no? Vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, los primeros discípulos de Jesús, de Yeshua, ellos transmitieron o mejor dicho, sus enseñanzas fueron transmitidas en lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento en idioma griego, ¿no? En la mayoría de los libros, ¿no? Y se encuentran en idioma griego en las copias más antiguas, ¿no? Y existen tres palabras las cuales podríamos relacionar con la idea de un infierno, que son Hades, que es la palabra correspondiente a Sheol, como vimos. Ahí en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, lo que se conoce comúnmente como Antiguo Testamento. Por ejemplo, leemos en los Hechos de los Emisarios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 27, dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿sí? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto corresponde a los Salmos, capítulo 16, versículo 10, que vimos anteriormente, ¿ya? Ahí los Salmos dice ahí Sheol, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea de qué es lo que es lo que se tradujo comúnmente como infierno, ¿no? La cual en realidad antiguamente en la literatura antigua inglesa, hell, infierno, en la literatura latina, ¿ya? No tenía la connotación que se le da hoy en día, como un lugar de tormento donde sufrieron los eternos por la eternidad. En los escritos apostólicos, ahí aparece la palabra Hades. Sin embargo, por tener ya una definición de Sheol, siendo que esta corresponde a la palabra Hades, en la Biblia hebrea estaría por demás volver a definirlo. Ahora tenemos una segunda palabra, Gehenna, ¿no? Gehenna, por ejemplo, sale en un episodio donde Yeshua dice: si tu ojo te ocasión de caer, sácalo y tíralo al Gehenna. Si tu brazo te ocasión de caer, tíralo al Gehenna. Gehenna es la segunda palabra que encontramos en los escritos de los primeros discípulos, lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento, donde Yeshua, Jesús, hace referencia al Gehenna. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra griega? Es que es una palabra griega que se pronuncia Gehenna. Si Gehenna en griego no significa nada, es una transliteración fonética del hebreo Gehinom. ¿Y qué es el Gehinom? Entonces, si hay una palabra en hebreo que significa infierno, la respuesta es no. Gehinom significa literalmente el valle de Hinnom, el cual perteneció a los hijos de Hinnom, cuya ubicación geográfica está al sur de Jerusalén, en donde actualmente se encuentra la Cinemateca de Jerusalén, ¿ya? Y se usaba como un vertedero que estaba continuamente ardiendo, era un basurero. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 15, versículo 8, y el versículo 16 del capítulo 18, en el cual se realiza, ahí se menciona el valle de Hinnom, ¿ya? En donde se realizaban los sacrificios al ídolo Moloch. Ustedes lo pueden cotejar ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Asimismo, dice: profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para que ninguno pase su hijo y su hija por el fuego de Moloch. Y también en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3, dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a su hijo por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Adonai, que el Señor, había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y también, por último, cito también en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 6, dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, mirabas en augueros, dice, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Adonai, ante los ojos del Señor,
hasta encender su ira. Entonces, así que la palabra Gehinom se refiere a un lugar donde las mayores maldades del pueblo de Israel se llevaron a cabo. Cuando Yeshua menciona este lugar era para atemorizar al pueblo de lo que sucedería, de lo que le sucedería a los muertos, a las personas después de morir. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 29, como les había mencionado, dice, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Ahí está la palabra Gehenna, el cual, como dije, deriva del término Ginom, del valle de Ginom, que era un lugar físico en Jerusalén, que se usaba como un vertedero, como un basurero que continuamente estaba ardiendo. De ahí se depositaba la basura y los despojos de los animales. Ya ahí tenemos una idea más clara de lo que nos dijo el maestro de Nazaret. Entonces, él usó en forma de midrash, en forma de simbólica, como él usó este término de Gehenna, que era un lugar físico en el valle de Ginom, que era un vertedero de basura, lo usó Jesús para describir el destino de los impíos, pero en ninguna manera se nos transmite en las escrituras de que van a sufrir por la eternidad para siempre, ¿no? Entonces, según nuestra óptica, nos dice que Gehenna es la condición más depravada de la condición humana, pues en ese lugar los hijos de Israel quemaron a sus primogénitos como sacrificio al ídolo Moloch, algo que a la vista de Dios era abominable. Entonces, queridos hermanos, amigos presentes, en base a estos pasajes que cité, podemos entender entonces que el concepto moderno que se le da al infierno hoy en día no es escritura. De hecho, habíamos citado ciertos pasajes de las escrituras donde se menciona el destino de los impíos, de dejar de ser, como nos dice Apocalipsis, la muerte segunda, la separación del alma y del cuerpo. A lo mejor muchos de ustedes me dirán, como puedo ver en los comentarios, que creen en el infierno, el cual se respeta, creen en esta doctrina, se respeta, pero personalmente yo no estoy de acuerdo con esta doctrina. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, es una doctrina que no está en las escrituras. Vimos que lo que se tradujo como infierno es Sheol, el lugar donde van todos los muertos, donde van los buenos y los malos. Y allí van a esperar el día del juicio. Vimos las definiciones de Keburá, Sheol, Gehenna, y para nada se refiere a un infierno, un lago de fuego, y donde se van a quemar los impíos por la eternidad. Eso denigra el carácter del Creador. O sea, imagínense que el Creador se place del sufrimiento humano. Él creó, o sea, el Creador creó el infierno para que ahí él pueda pueda presenciar el sufrimiento humano por la eternidad. ¿Qué clase de divinidad es esa? La escritura es clara. La condición de los impíos es la muerte, dejar de ser. El espíritu va a desaparecer, el alma, el cuerpo del impío. Como dice Yeshua, dice, más bien teme al que puede destruir tu alma en el Gehenna. O sea, una destrucción de la parte espiritual del ser humano. Y esa es la condición de los impíos, dejar de existir, dejar de ser. Mientras que los justos van a tener Hayolam, vida eterna, la vida con sentido espiritual. Y cuando mueran después de esta vida, van a seguir progresando. Pero eso es una materia de otro tema. Y ahí tendríamos que hablar de vida después de la muerte, lo cual también es un tema muy interesante que podríamos tocar aquí en el grupo. Ok.
Bueno, si tienen comentarios, preguntas, consultas sobre este tema, o si quieren comentar eh, a lo mejor algún punto de vista que no concuerde con lo que digo yo, también son bienvenidos. Podemos tratar este tema, dialogarlo y a medida que debatamos este tema, haciendo un debate respetuoso, ¿cierto? Eh, Siempre respetando la opinión de los demás, ¿cierto? Podemos llegar a la verdad. ¿Mm? A ver, aquí respondió Antonio, o sea, dice Dirus González, no entiendo qué tiene que ver esto con el Seol o el infierno. Tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque en tu Biblia, en la Biblia, en las traducciones cristianas de la Biblia, se vertió el término Seol a infierno. Cuando tú ves infierno, tú vas al texto original hebreo y dice Seol. Y el Seol, como ya vimos, no es un lugar de tormento, un lugar donde van a quemarse los impíos, los enemigos por la eternidad, sino es un lugar donde van a ir los muertos, las almas de los muertos. De hecho, el término Sheol es una interrogante en hebreo, porque no sabemos qué hay después de la muerte. ¿Mm? No sabemos con exactitud qué es lo que hay después de la muerte. Eh, a ver, que voy a leer algunos otros comentarios. Dijo Caín a su hermano, a ver, salgamos al campo, aconteció. La tierra, no sé por qué Williams Laura citó Génesis 4, 8, 10. A ver, Anatema dice que Pedro 3:7, segunda cara de traten de hacer algunos comentarios más resumidos, no hacer el inmenso testamento, ¿ya, amigos? Para poder leerlos acá en el chat del... José Antonio Jiménez dice, gracias a Dios, mi Dios no es tan cruel. Exactamente, porque Dios es un ser lleno de misericordia, bondadoso, tal como se describe en las Escrituras. Pero también es fuego consumidor, como dicen los hermanos evangélicos. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno hace cumplir sentencias, eh, hace cumplir su justicia, lo hace de una forma bien particular. ¿No? Dice, hasta Jesús cuando vino a la tierra a predicar el infierno. Eso dice Williams Laura. Entiéndase, la palabra infierno no tiene la misma connotación que se le da hoy en día. Como ya vimos, como comenté anteriormente, lo que se tradujo como infierno en hebreo Sheol, ¿ya? Y no tiene esa connotación de tormento sin fin. ¿Mm? El infierno, dice William Laura, el infierno sí existe. Obviamente que existe, porque el infierno es el Sheol, pero no tiene la misma connotación, como dije anteriormente, como se le da en la religión. ¿Ya? Hay muchos que han sido engañados. El infierno inventaron para meter miedo y cobranza de diezmo. Eso es una realidad. Genera lo que dice Antonio Jiménez. ¿Por qué razón? Porque a veces en las iglesias evangélicas, se predica más del infierno que de la salvación o que de la palabra de Dios, la que puede transformar la vida de las personas. Y a veces se usa esta doctrina para sacarle el dinero a la gente, tal como lo hacían antiguamente los católicos cuando querían, rezaban para sacar a los malvados del purgatorio. Pero yo esto lo digo sin generalizar, no estoy generalizando, ¿ya? Siempre hay iglesias que predican cosas escriturales, ¿ya? Que se basan en las escrituras. Ronald Guerrero Hoyos dice, seguramente eres testigo de Jehová, me dice. ¿Ya? Pero respondiendo a su comentario, no soy testigo de Jehová.
De hecho, yo, para serles franco, no soy cristiano. O sea, no pertenezco a una denominación cristiana, pero sí yo reconozco en Jesús, en Yeshua, al Mesías, ¿ya? El Mesías profetizado por los profetas, ¿ya? Por decirlo de esta manera, mi fe, mi creencia es netamente basado en las escrituras, en los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, esta literatura nosotros le llamamos Tanaj, ¿ya? Biblia hebrea. Y mi creencia está basada en los profetas y en las enseñanzas de Yeshua, de Jesús y sus emisarios, sus apóstoles, ¿ya? No concuerdo con algunas cosas con los testigos de Jehová, pero sí los testigos de Jehová sí en algunas cosas tienen razón, como también algunos hermanos evangélicos también tienen razón en algunas doctrinas que enseñan, ¿ya? Nadie es dueño de la verdad, nadie tiene la verdad absoluta, eso lo sabemos, ¿ya? Por eso es bueno leer las escrituras, compartir las escrituras, dialogarlo, debatir sanamente, ¿ya? Para llegar a una verdad. A ver, déjenme si hay más comentarios al respecto. A ver, ¿quién más comenta al respecto? Dice Niurka Martínez, y no temáis a los que matan el cuerpo en el alma, que no pueden matarte más temed bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Correcto. Mateo 10:28. Ahí la palabra infierno es Gehenna, como le dije. Y Gehenna es un término que viene del hebreo Gehinom. Gehinom era un valle físico en Jerusalén, que eso sea como vertedero, ¿ya? Y cuando Jesús hace esta pequeña enseñanza, él tomó esa enseñanza del basurero que estaba detrás de Jerusalén, que estaba en Jerusalén, ese vertedero, y lo usó para describir el destino de los impíos. Pero en ninguna manera el pasaje se nos transmite de una muerte por la eternidad. Como dijimos, el lago de fuego y azufre que se menciona en Apocalipsis se refiere a la segunda muerte. Ustedes lo pueden buscar ahí en Apocalipsis capítulo 22, si no me equivoco, el capítulo, ¿ya? Que dice que el lago de fuego y azufre es la segunda muerte. Y ahí en griego dice tánatos, ¿ya? Que significa la separación del alma al cuerpo, del cuerpo, perdón. Habíamos leído acerca de pasajes de las escrituras donde los profetas describen el destino de los impíos, dejar de ser, dejar de existir, ¿ya? Jesús dijo, temed a quien puede matar el alma, ¿sí? Como dice ahí Mateo capítulo 10:28. Bueno, estimados miembros del grupo, de este distinguido grupo, ¿sí? Este sería mi pequeño aporte, mi pequeño comentario. Les aseguro que a lo mejor muchos de ustedes no estarán de acuerdo, lo cual se respeta, ¿sí? Pero, como les dije, podemos dialogar este tema, ¿sí? Si alguien quiere debatir este tema en vivo, ya si alguien me quiere refutar, si alguien quiere refutarme y decir que estoy equivocado, también lo podemos hacer. Le invito a que podamos hacer un directo por YouTube, si quieren, y podemos hablar de estos temas, ya que el debate sano, el debate respetuoso, nos lleva a la verdad. Siempre he dicho eso, ¿ya? Estoy de acuerdo con eso. Ahí así, él lo cita Noelia, Apocalipsis 20:10-14, Apocalipsis 21:8. A ver, Jesús, Aarón y Sara. Jesús habló bien, no sé si lo había leído. El rico y Lázaro. Eso, mira, me gustaría explicar sobre el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, mira, un buen tema que Jesús, Aarón y Sara está citando. Muchos dicen que la parábola del rico y Lázaro ahí habla sobre el infierno, eso habla sobre el infierno, pero desde su connotación escritural como el Sheol, ¿ya? Y vamos a ver el tema del rico y Lázaro.
¿Mm? Muchos dicen que es un hecho real, que no es una parábola, ¿ya? Eh, pero cuando nosotros leemos el contexto del, del episodio de Rico y Lázaro, vamos a ver que es una parábola. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A ver, imaginémonos ya que está el rico y Lázaro, se le menciona ahí en las escrituras, ¿no es cierto? Dice que el Lázaro puede ver lo que hace el rico desde el otro lado. ¿Mm? Están tan cerca que incluso se pueden hablar, ¿cierto? Uno está en el paraíso, en el seno de Abraham, y el otro está sufriendo un tormento. ¿No? Pero si esto fuera un hecho real, ¿ustedes creen que el que está en el paraíso eh, va a estar viviendo en ese estado de paraíso? Me refiero, si alguien que va a estar viendo a alguien que está sufriendo, ¿creen que será agradable el paraíso? ¿No? A eso me refiero. Entonces, podemos ver que es una parábola, se habla en lenguaje figurativo, alegórico, ¿ya? Y vamos a desglosar esta parábola, ¿ya? A ver, mmm, a ver, vamos a ver, voy a buscar aquí en las escrituras, aquí está, ¿no? Ya, ya, yo ¿por qué digo que es una parábola y no un hecho real? Porque como dije, el lugar donde está el rico y el Lázaro están tan juntos que se pueden hablar. ¿Cachai? Están tan juntos que se pueden hablar. Entonces, ¿cómo sería el paraíso si el rico está, o mejor dicho, Lázaro, mejor dicho, está consciente del sufrimiento del rico? ¿Ya? No sería placentero el paraíso, el seno de Abraham. ¿Ya? Aquí lo que nos transmite esta parábola, ¿ya? Aquí Yeshua o Jesús nos transmite un mensaje que muy pocos se logran percatar. El hombre rico, ¿ya? Representa al Kohen Gadol, o sea, al sumo sacerdote, ¿ya? A Caifás. Este es el mensaje que nos está transmitiendo Jesús, a Caifás. Esto se deduce por la descripción sobre su persona, ¿ya? Ahí se nos dice que el hombre rico vestía de púrpura y lino fino, ¿Mm? Lo cual hace referencia a su estatus social. Era un Cohen, o sea, un sacerdote. Pues los Kohanim, o sea, los sacerdotes, según nos transmite el Pentateuco, la Torá, hay en Éxodo capítulo 28, versículo 8, vestían de púrpura y de lino fino. ¿Ya? Se menciona también la casa de su padre y se menciona 5 hermanos. ¿Ya? Esto claramente hace una referencia a la casa de Hanán, al clan sacerdotal de Anás, como se le conoce. ¿Ya? El padre, o sea, el suegro de Cayafa, o sea, de Caifás, los cuales oficiaron como sacerdotes, sumos sacerdotes, hasta la destrucción del templo. Ahora, Lázaro, ¿ya? Que en hebreo se le llama Lazar, ¿ya? Lázaro, el pobre, muere en la historia de esta parábola, ¿ya? Él muere. Y Lazar de la casa de Hananiah, Bet Hananiah, de la casa de Betania, ¿no? Podemos ver, a lo mejor ustedes no saben esto, pero él es el discípulo amado, el discípulo de Yeshua, el que más amaba. Se describe ahí en los evangelios como el discípulo que más amaba a Yeshua. ¿Sí? Y muchos piensan que es Juan, no, pero no es Juan. Pero eso es un tema, materia para otro tema. ¿Ya? Pero ahí se describe que este murió y fue resucitado. ¿Ya? Como toda historia, lo más rescatable o resaltable se encuentra al final. El rico, ¿ya? Caifás, le dice a Abraham, le dice lo siguiente: te ruego que envíes al Lázaro, para que prevengas a los 5 hermanos, o sea, a estos 5 líderes de Israel. Pero Abraham le dice,
No, porque ellos ya tienen quien les prevenga. Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Mm? El rico, o sea, Caifás, le dice una vez más, pero si alguno fuera a ellos, o sea, los líderes de Israel, de entre los muertos, entonces ellos creerían y harían teshuvá, o sea, retornarían a Dios, se arrepentirían. ¿Mm? El final de la historia es la siguiente. Si no excusan a Moisés y no excusan a los profetas, tampoco ¿cómo se dice la palabra? Persuadirán, me cuesta pronunciarlo, se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Lázaro, el discípulo amado, ¿m? Él resucitó, ¿ya? Y, y no le creyeron, no creyeron, sino se procuraron su muerte. ¿M? Eso es lo que nos transmite esta parábola del rico y Lázaro. ¿Mm? Y la parábola del rico y Lázaro nos transmite un suceso que ocurría en el primer siglo. Por eso, Yeshua siempre hablaba mediante meshalim, mediante parábolas, para que las cosas ocultas fueran reveladas a los que él quería, a sus escogidos. ¿Mm? Y las parábolas no se lo usaba para que la gente a veces entendiera en un lenguaje más simple. Pero el objetivo de las parábolas es ocultar las cosas a ciertas personas y revelarlo a los escogidos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nos transmite la parábola del rico y Lázaro. ¿Mm? Es un suceso que se registra, que sucedió en el primer siglo, ¿ya? Lázaro resucitó y los judíos no creyeron, menos creyeron en la resurrección. Tenían a los profetas, tenían a Moisés, y aún así con la resurrección de Lázaro no creyeron. No creyeron que Yeshua era el Mesías. Lamentablemente, la mayoría de los judíos no creyeron. Pero sí hubo una minoría de judíos que sí creyeron en el Mesías. No debemos generalizar cuando se nos enseña de que todos los judíos rechazaron a Jesús, a Yeshua. Eso no es verdad. Se menciona en el libro de los Hechos que muchos judíos reconocieron en Yeshua, en Jesús, la persona del Mesías, al rey de Israel. Ya que eso equivale a la palabra Mashiach, Mesías, a un ungido, al rey de Israel. El Mesías esperado. Bueno, estimados, hasta aquí dejo este directo, esperando que haya sido de bendición, de edificación para ustedes, y acuérdense de escribir sus comentarios, ¿ya? No importa que a lo mejor no concuerden con lo que he transmitido hoy. Estimados, que la paz del Eterno sea con todos ustedes, y nos vemos en una próxima transmisión, en un próximo directo. Shalom.